Capítulo 1. Florece un amor. Había una vez en el pintoresco pueblo de Meadowbrook, anidado entre colinas ondulantes y campos de flores silvestres, una pareja profundamente entrelazada en el tapiz del amor. Emma y James, residentes de este pueblo pintoresco, eran conocidos por su compromiso inquebrantable y afecto mutuo. Su amor era del tipo que pintaba lo mundano con tonos de felicidad, y su historia era susurrada por los vientos que llevaban cuentos de un amor auténtico y perdurable. Emma y James eran la personificación de la serenidad en su entorno. Su hogar irradiaba con la calidez de una llama constante, y el pueblo de Meadowbrook se regocijaba con el resplandor de su amor. La historia de estos dos amantes se tejía en los rincones empedrados del pueblo y se dibujaba en la suave brisa que acariciaba los prados. En el corazón de Meadowbrook, el jardín cultivado con esmero por Emma se erigía como un símbolo tangible de su amor compartido. Cada pétalo, cada hoja y cada rincón del jardín se convertía en una extensión de la conexión especial que Emma y James compartían. Flores vibrantes florecían en armonía con la promesa de un amor eterno, y la fragancia embriagadora del amor impregnaba el aire del pueblo. El taller de James, donde esculpía los sueños en madera, resonaba con el sonido rítmico de sus herramientas creativas. Cada talla y cada creación eran una manifestación tangible de la complicidad que compartían. El taller, impregnado con el aroma a madera recién cortada, se convertía en el crisol donde sus sueños se entrelazaban con la realidad. La historia de Emma y James empezó a desarrollarse en este capítulo inicial, donde el amor florecía con la pureza de las primeras flores de primavera. Sus días transcurrían en la serenidad de Meadowbrook, donde cada rincón del pueblo resonaba con la vibración de su conexión. El jardín de Emma y el taller de James se erigían como testigos silenciosos del nacimiento y crecimiento de un amor que prometía perdurar a través de las estaciones de la vida. Los prados de Meadowbrook se convertían en un escenario donde el amor de Emma y James se desplegaba como un cuadro impresionista, salpicando de colores vivos la trama del pueblo. Cada capítulo de su historia se escribía en las páginas de este pueblo encantador, donde la vida cotidiana se mezclaba con los matices de un amor genuino. Así comienza la historia de Emma y James, en un capítulo donde el amor florece como las flores en primavera, prometiendo una narrativa que se desplegará en los rincones más íntimos de Meadowbrook. Capítulo 2. Grietas en los cimientos. La armonía que una vez envolvió los callejones empedrados de Meadowbrook empezó a desvanecerse lentamente en el capítulo titulado Grietas en los cimientos. La prometedora historia de amor entre Emma y James se vio sometida a una prueba inesperada cuando la estabilidad que habían construido con tanto esmero comenzó a resquebrajarse. El taller de James, que antes resonaba con el sonido de herramientas creativas, ahora se tornaba en un espacio impregnado de tensiones y dudas. Cada talla en madera parecía llevar consigo el peso de una elección interna que aún no se había manifestado por completo. Los cimientos sólidos de su relación se veían amenazados por fisuras invisibles, y el eco de la discordia empezó a colarse en la armonía que alguna vez definió su vida cotidiana. El jardín, una vez un reflejo vibrante de la devoción de Emma, comenzó a mostrar señales de inquietud. Las flores que alguna vez se erguían con orgullo parecían doblarse bajo el peso de las emociones no expresadas y la distancia que se insinuaba en su matrimonio.
Las grietas en la fundación de su amor empezaron a manifestarse en los pétalos que caían, como lágrimas silenciosas en un rincón olvidado del pueblo. En el capítulo de Grietas en los cimientos, la cafetería del pueblo se convirtió en el escenario donde se tejieron las primeras complicaciones. James, en un intento de encontrar refugio frente a las crecientes tensiones en su vida, se vio envuelto en encuentros con Elise, una presencia enigmática que despertó emociones que hasta entonces yacían dormidas. La conexión con Elise marcó el comienzo de un cambio sutil, pero potencialmente devastador, en el vínculo de James con Emma. Los amigos y vecinos, que alguna vez compartieron sus risas y alegrías, empezaron a percibir las grietas en la relación de Emma y James. Las calles empedradas del pueblo, antes testigos de paseos felices, ahora llevaban consigo un aire de preocupación y rumor. La plaza central, que solía ser el epicentro de celebraciones compartidas, ahora resonaba con un silencio tenso que preludiaba la tormenta que se avecinaba. En el taller de James, donde las creaciones alguna vez cobraron vida con la chispa de la pasión compartida, las herramientas se volvieron más pesadas, y cada pieza tallada llevaba la marca de una elección interna no resuelta. El peso de las grietas en los cimientos de su amor se reflejaba en cada movimiento, en cada talla que dejaba una huella invisible en el rincón que una vez fue un refugio seguro. Meadowbrook, con sus colinas y campos, ahora veía el comienzo de una transformación que amenazaba con cambiar la naturaleza misma del pueblo. En el capítulo de Grietas en los cimientos, el viento llevaba consigo susurros de cambio, preanunciando los desafíos que Emma y James enfrentarían en su viaje a través de la complejidad del amor y las grietas que amenazaban con dividir sus cimientos. Capítulo 3. Un encuentro fatídico. La historia de Meadowbrook da un giro inesperado en el capítulo Un encuentro fatídico. Los vientos de cambio, que habían comenzado a soplar en los capítulos anteriores, se intensifican, llevando consigo un destino que se revela en un encuentro trascendental entre los personajes principales. La escena se sitúa en la acogedora esquina de la cafetería del pueblo, donde los aromas de café recién hecho flotan en el aire. James, en busca de un escape de las tensiones crecientes en su vida, se encuentra con Elise, una presencia enigmática que parecía destinada a cruzarse en su camino. Este encuentro casual, en apariencia inocente, desata una serie de eventos que alterarán el curso de la historia de Meadowbrook. La cafetería, una vez testigo de charlas relajadas y risas compartidas, se convierte en el escenario donde las vidas de James y Elise se entrelazan de manera irrevocable. Las sillas, antes ocupadas por amigos y parejas felices, se convierten en testigos mudos de un giro fatídico en el destino de los protagonistas. Elise, con su aire misterioso y encanto sutil, se convierte en un elemento disruptivo en la vida de James. Sus conversaciones, inicialmente inocuas, pronto se tornan en interacciones cargadas de una energía que trasciende la amistad común. La cafetería, antes un lugar de encuentro para la comunidad, se transforma en un escenario de tensiones y conexiones no anticipadas. Mientras tanto, Emma, ajena a este encuentro, continúa con sus quehaceres diarios en el hogar que compartía con James. El jardín, que una vez reflejó la vitalidad de su amor, se vuelve un símbolo de su ignorancia ante la tormenta emocional que se avecina. Las flores, aunque aún presentes,
comienzan a mostrar indicios de marchitamiento, reflejando de manera simbólica el cambio que se avecina. Los residentes de Meadowbrook, siempre atentos a los matices de las relaciones en su pequeño pueblo, empiezan a notar la sutil pero palpable tensión que rodea a James y Elise. Susurros de un encuentro inesperado y de un cambio que se avecina flotan por las calles empedradas y los prados circundantes, alterando la paz que una vez definió a Meadowbrook. El destino, tejido con hilos invisibles, se manifiesta en el encuentro de James y Elise. La cafetería, ahora imbuida de una energía diferente, se convierte en el epicentro de las decisiones que llevarán a los protagonistas por caminos aún desconocidos. El aroma del café se mezcla con la incertidumbre, y las sillas que antes acomodaron risas compartidas ahora presencian un giro fatídico que dejará una marca indeleble en la historia de Meadowbrook. Capítulo 4. Un corazón dividido. La trama de Meadowbrook se adentra en terreno tormentoso en el capítulo Un corazón dividido, donde las decisiones tomadas en el encuentro fatídico desencadenan una serie de eventos que sacuden la esencia misma de la vida de Emma y James. El taller de James, que una vez resonó con la armonía de la creación y la expresión artística, se convierte en el telón de fondo de su conflicto interno. Cada golpe del martillo parece ahora llevar consigo el eco de un corazón dividido, una lucha interna entre la lealtad a la vida que construyó con Emma y el magnetismo irrefrenable de la conexión con Elise. El taller, antes impregnado del aroma embriagador de la madera recién cortada, se torna en un espacio de tensión palpable. Las herramientas que antes se movían con destreza bajo la dirección de un corazón unificado ahora parecen resistirse, reflejando la disonancia que se apodera del alma creativa de James. Cada talla se convierte en un susurro de la lucha interna que consume su ser. Mientras tanto, Emma, en la quietud de su hogar, intuye los cambios que se están gestando. El jardín, que solía ser un rincón de serenidad y belleza, se convierte en un reflejo del torbellino emocional que está a punto de desatarse. Las flores, testigos silenciosos de años de amor y dedicación, parecen inclinarse bajo la presión de un viento invisible que anuncia la tormenta. El capítulo Un corazón dividido explora las complejidades emocionales de James, quien se ve atrapado entre dos mundos que parecen alejarse cada vez más. Su corazón, dividido entre la comodidad de la familiaridad con Emma y la promesa de una pasión renovada con Elise, se convierte en un campo de batalla emocional donde las decisiones tienen consecuencias impredecibles. Meadowbrook, el pintoresco pueblo que alguna vez reflejó la serenidad de una vida sencilla, empieza a sentir los estremecimientos de un cambio inminente. Los prados que rodean el pueblo, antes testigos de paseos felices, parecen mecerse en sintonía con la discordia que se instala en el corazón de Emma y James. La cafetería, donde las semillas de este conflicto germinaron, se convierte en el símbolo de las decisiones que pueden dividir un corazón. Las tazas de café, antes compartidas en risas compartidas, ahora se llenan de un amargor que emana de las elecciones difíciles que James se ve obligado a enfrentar. El capítulo Un corazón dividido se adentra en la complejidad de las relaciones humanas, explorando la fragilidad del amor cuando se enfrenta a las tentaciones y las decisiones que amenazan con desgarrar los lazos más profundos. En el taller de James, en el jardín de Emma y en los rincones más íntimos de Meadowbrook, los cimientos se estremecen ante la tormenta emocional que se avecina,
dejando a los personajes principales y al pueblo mismo en un estado de vulnerabilidad ante el destino incierto. Capítulo 5. La traición. Meadowbrook, una vez bañado en la calidez de un amor duradero, se encuentra en el centro de una tormenta emocional en el capítulo La traición. Las decisiones tomadas en el corazón dividido de James desencadenan una cadena de eventos que culminan en la traición. Una sombra que se cierne sobre los cimientos del amor de Emma y James. El taller, que solía ser el santuario creativo de James, se convierte en el escenario de la confesión fatídica. Las herramientas, antes utilizadas para esculpir sueños compartidos, ahora se tornan en testigos mudos de la revelación que amenaza con desgarrar la vida que Emma y James construyeron juntos. Cada palabra pronunciada resuena como un martillazo en la fragilidad de su relación. Emma, la arquitecta de la felicidad en su hogar, queda atónita al descubrir la verdad que yace en el corazón de James. El jardín, que una vez floreció con la promesa de un amor eterno, se ve empañado por las lágrimas silenciosas que caen como las gotas de una tormenta que se avecina. Las flores, que alguna vez bailaron con el viento de la felicidad, ahora se inclinan bajo el peso abrumador de la traición. Meadowbrook, el testigo silente de años de historias compartidas, se ve sacudido por la traición que se despliega en los callejones empedrados. Los prados, que solían acoger paseos felices, ahora parecen encogerse ante la disonancia que se extiende por el paisaje. Los susurros de los vecinos, una vez cargados de camaradería, se convierten en murmullos de sorpresa y desilusión. La traición se infiltra en los cimientos del pueblo, afectando no solo a Emma y James, sino a toda la comunidad que había compartido risas y celebraciones. La plaza central, antes llena de alegría compartida, ahora se siente vacía, resonando con la sombra de la desconfianza que se ha proyectado sobre Meadowbrook. En el capítulo de la traición, el viento que sopla a través de los prados lleva consigo la carga emocional de una confesión que cambió la dinámica de Meadowbrook para siempre. Las puertas de la cafetería, donde las semillas de esta traición fueron plantadas, ahora se cierran con un crujido, simbolizando el fin de una era de complicidad y camaradería. James, enfrentándose a las consecuencias de sus acciones, queda solo en el taller que alguna vez compartió con Emma. Las herramientas y las creaciones ahora parecen ajenas, como si la traición hubiera dejado su huella indeleble en cada rincón del espacio que alguna vez fue un refugio seguro. Emma, herida pero firme, se retira a la quietud de su hogar, llevando consigo el peso de la traición que ha desgarrado su mundo. El jardín, antes un símbolo de amor y promesas compartidas, ahora se presenta como un recordatorio doloroso de la vulnerabilidad de la confianza. El capítulo de la traición deja a Meadowbrook en un estado de conmoción, donde los cimientos de la comunidad se han agrietado y los personajes principales se enfrentan a un futuro incierto. La traición, como una sombra alargada en la puesta de sol de Meadowbrook, marca un punto de inflexión en la historia, llevando a los residentes a la oscuridad de la desconfianza y la desilusión. Capítulo 6. La fragilidad de la felicidad. En el tranquilo pueblo de Meadowbrook, el capítulo La fragilidad de la felicidad se despliega como una melodía melancólica que resuena en cada rincón, tejiendo los destinos entrelazados de Emma, James y el apacible pueblo que alguna vez vibró con la armonía del amor. El jardín de Emma, que solía ser un santuario de colores vibrantes y promesas compartidas,
se transforma en un reflejo tangible de la fragilidad de la felicidad. Las flores, aunque aún presentes, han perdido la exuberancia que una vez las caracterizó. Los pétalos marchitos, caídos como lágrimas silenciosas, narran la historia de un amor que ha perdido su brillo ante la traición. James, en su taller ahora sombrío, esculpe no solo la madera frente a él, sino también los pedazos rotos de su corazón. Cada talla parece llevar consigo el peso de las decisiones equivocadas, las cuales han dejado una brecha irremediable en la esencia de su arte. La fragilidad de la felicidad se revela en cada creación que lleva la huella indeleble de una conexión rota. En la plaza central de Meadowbrook, donde antes resonaban risas compartidas y celebraciones, un silencio tenso se cierne como un velo. Los prados que solían ser testigos de paseos felices, ahora parecen mecerse en sintonía con la melancolía que se ha apoderado del paisaje. La fragilidad de la felicidad se manifiesta en cada esquina, recordando a los residentes que la serenidad aparente puede romperse en un instante. Emma, la custodia silente de la casa que construyó con amor, navega por los días con una mirada que refleja la tristeza en su interior. La rutina diaria se convierte en un recordatorio constante de la fragilidad de la felicidad, una lección aprendida de manera dolorosa. El jardín, que una vez floreció con la promesa de un amor eterno, se erige ahora como un monumento a la vulnerabilidad de las promesas rotas. En este capítulo Meadowbrook se envuelve en una bruma de melancolía, y los habitantes del pueblo, que alguna vez compartieron risas y amistad, enfrentan la realidad de que la felicidad puede desvanecerse como un sueño efímero. La fragilidad de la felicidad, como una nota triste en la sinfonía de la vida, resuena en cada rincón del pueblo, recordando a todos que incluso los lazos más fuertes pueden quebrarse ante las fuerzas destructivas del dolor y la desconfianza. El capítulo La fragilidad de la felicidad sirve como un recordatorio poético de que en la vida, cada momento de alegría y amor precioso puede ser efímero. Meadowbrook, ahora envuelto en la sombra de lo que una vez fue, se enfrenta a la cruda realidad de que la felicidad, una vez fracturada, deja cicatrices profundas en el tejido del tiempo y el espacio compartido. Capítulo 7. La soledad del arrepentimiento. En el pueblo de Meadowbrook, donde una vez resonó la alegría y la comunión, se cierne una sombra de desolación en el capítulo La soledad del arrepentimiento. Los ecos de las decisiones pasadas resuenan en cada rincón, y los personajes principales, Emma y James, enfrentan la pesada carga del arrepentimiento que ha transformado la esencia misma de sus vidas. El taller de James, antes un santuario creativo, se ha convertido en un refugio solitario donde cada herramienta y cada pieza de madera parece susurrar las consecuencias de sus elecciones. Las creaciones, una vez imbuidas de pasión compartida, ahora llevan consigo la marca del arrepentimiento, como cicatrices en la madera que se resisten a desaparecer. La soledad del arrepentimiento se manifiesta en cada rincón oscuro del taller, donde el eco del pasado se mezcla con la sombra del presente. Emma, en la quietud de su hogar, se enfrenta a la soledad de un amor traicionado. El jardín, que alguna vez floreció con la promesa de un futuro compartido, se presenta ahora como un recordatorio doloroso de lo que fue y lo que ya no es. Las flores, testigos mudos de las estaciones cambiantes, parecen inclinarse bajo el peso de un viento melancólico que susurra la tristeza de lo que una vez fue. Meadowbrook,
con sus calles empedradas y sus prados ondulantes, refleja la soledad que ha descendido sobre el pueblo. La plaza central, antes llena de risas y celebraciones, ahora parece vacía, resonando con el eco de lo que se perdió. La soledad del arrepentimiento se extiende como una sombra, tocando cada rincón del pueblo que alguna vez fue el escenario de la vida compartida. En este capítulo, la cafetería del pueblo, que alguna vez fue un punto de encuentro animado, ahora se presenta como un espacio donde las sillas vacías parecen susurrar historias de conexiones rotas. Las tazas de café, antes llenas de la esencia de la camaradería, ahora llevan el amargor del arrepentimiento compartido por James y aquellos que han sido afectados por sus decisiones. La soledad del arrepentimiento se refleja en los rostros de los vecinos, quienes, aunque solidarios, se enfrentan al dolor compartido de ver a Meadowbrook transformarse en un paisaje marcado por el remordimiento. Los prados, antes testigos de paseos alegres, ahora se mecen en sintonía con la tristeza que se filtra en cada rincón del pueblo. James, solo en su taller, sopesa las consecuencias de sus acciones. Cada talla, cada pieza de madera, parece contener la historia de un hombre atrapado en la soledad de su propio arrepentimiento. La creatividad que una vez fluyó con libertad ahora se ve constreñida por las cadenas del pasado. Emma, con su corazón roto pero su espíritu aún fuerte, enfrenta la soledad de la traición. La plaza central, donde las risas alguna vez resonaron, ahora es testigo de su travesía solitaria mientras camina por las calles empedradas de Meadowbrook. La soledad del arrepentimiento pinta un retrato conmovedor de los personajes y del pueblo mismo, sumidos en la oscuridad de las elecciones pasadas. Cada rincón de Meadowbrook lleva las cicatrices visibles e invisibles del arrepentimiento, creando una narrativa cargada de emociones, desafíos y la dolorosa realidad de vivir con las decisiones que uno mismo ha forjado. Capítulo 8. Una súplica desesperada. En el tranquilo pueblo de Meadowbrook, donde los ecos del pasado se entrelazan con el presente, el capítulo Una súplica desesperada se despliega como un acto conmovedor en el drama emocional de Emma y James. La trama, marcada por la traición y el arrepentimiento, alcanza su punto álgido cuando los protagonistas enfrentan el desafío de reconciliar los fragmentos rotos de su amor. El taller de James, que alguna vez fue un refugio creativo, se convierte en el escenario donde la súplica desesperada toma forma. Cada herramienta, cada pieza tallada, parece vibrar con la intensidad de las emociones contenidas. Las creaciones, antes marcadas por la soledad del arrepentimiento, ahora se alzan como testigos mudos de la última esperanza que James está dispuesto a aferrar. El crepúsculo pinta sombras en el taller, mientras James, con el peso del arrepentimiento sobre sus hombros, prepara una carta que llevará consigo su última súplica. Las palabras, cuidadosamente elegidas, se deslizan sobre el papel como un intento desesperado de reconstruir los lazos rotos de su matrimonio. La súplica desesperada se plasma en cada línea, en cada palabra entrelazada con el anhelo de redención. Emma, en la quietud de su hogar, recibe la carta como una llamarada en la oscuridad. El jardín, que antes fue testigo de promesas rotas, se torna ahora en el escenario donde la última súplica de James se encuentra con la esperanza de una reconciliación. Las flores,
aunque aún marcadas por el peso del pasado, parecen erguirse ante la posibilidad de un nuevo comienzo. La plaza central de Meadowbrook, donde las risas alguna vez resonaron, se convierte en el escenario de un encuentro tenso. James, con su carta en mano, enfrenta a Emma, quien se debate entre la resistencia al dolor pasado y la posibilidad de un perdón futuro. La súplica desesperada cobra vida en la tensión del momento, en la ansiedad compartida de dos almas que buscan la redención. El pueblo, con sus calles empedradas y su atmósfera cargada de emociones, se convierte en el testigo de la última apuesta de James por el amor que una vez compartió con Emma. Los vecinos, que han sido tocados por la trama de esta historia, se asoman desde las ventanas y los umbrales de sus hogares, observando con la respiración contenida el desenlace de la súplica desesperada. La cafetería del pueblo, que antes fue testigo de encuentros y desencuentros, ahora alberga la incertidumbre del futuro de Emma y James. Las tazas de café, llenas de las historias compartidas del pasado, contemplan en silencio el presente que se desenvuelve frente a ellas. La súplica desesperada, como un susurro en la brisa que acaricia Meadowbrook, se convierte en un punto de inflexión en la historia de Emma y James. Los destinos están entrelazados en un momento donde las palabras escritas con sinceridad y el corazón abierto se alzan como la última oportunidad para enmendar el tejido roto de su amor. Este capítulo no solo representa la súplica desesperada de James, sino también la posibilidad de perdón y renovación. En medio de la oscuridad, la esperanza emerge como una luz tenue, ofreciendo la promesa de un nuevo comienzo y la oportunidad de sanar las heridas que han marcado la historia de Meadowbrook. Capítulo 9. El daño irreversible. La trama de Meadowbrook alcanza su clímax en el capítulo El daño irreversible. Las decisiones pasadas, la traición y la súplica desesperada han tejido un tapiz de emociones complejas y ahora, en este episodio crucial, los personajes principales, Emma y James, se enfrentan al ineludible peso del daño irreparable. El taller de James, que alguna vez resonó con la creatividad y la pasión compartida, ahora se erige como un testigo silente del daño causado. Cada rincón parece saturado con la tristeza de un amor que ha sido sometido a la prueba más difícil. Las herramientas, antes utilizadas para dar vida a sueños compartidos, yacen ahora como artefactos de un pasado que se desvanece. El daño irreversible se manifiesta en la quietud del taller, donde las consecuencias de las elecciones anteriores cobran forma tangible. Emma, en la serenidad de su hogar, enfrenta el daño irreversible con valentía y resignación. El jardín, que alguna vez floreció con la promesa de un amor eterno, se presenta ahora como un recordatorio doloroso de lo que fue y ya no puede ser. Las flores, símbolos desvanecidos de un pasado perdido, llevan la carga del daño que se ha infligido a la esencia misma de su conexión con James. El pueblo de Meadowbrook, con sus callejones empedrados y sus prados circundantes, se ve afectado por la atmósfera pesada del daño irreparable. La plaza central, donde las risas alguna vez resonaron, ahora parece un escenario desolado. Los vecinos, que compartieron historias y alegrías, sienten la tensión en el aire, reconociendo que algo fundamental ha cambiado en el tejido del pueblo. La cafetería, que antes fue el escenario de encuentros y desencuentros, ahora se llena de un silencio denso. Las sillas y las mesas,
que fueron testigos de risas y conversaciones compartidas, ahora parecen soportar el peso del daño que ha dividido a Meadowbrook en dos realidades irreconciliables. En este capítulo, la carta de James, que fue la última súplica en un intento desesperado de reparar el daño, se convierte en un elemento simbólico de las relaciones rotas. Las palabras, aunque cargadas de sinceridad, se enfrentan a la cruda realidad de que algunas heridas son demasiado profundas para cicatrizar. La irreversibilidad del daño se refleja en el rostro de Emma, quien, a pesar de la valentía que muestra, lleva consigo la marca indeleble de la traición y la pérdida. El jardín, una vez vibrante, ahora se convierte en un espacio de reflexión donde la realidad del daño se manifiesta en cada pétalo marchito. James, solo en su taller, se enfrenta a la consecuencia de sus elecciones. Cada pieza tallada, cada herramienta en desuso, cuenta la historia de un hombre que intentó desesperadamente enmendar lo irremediable. El daño irreversible es un capítulo sombrío que explora la cruda realidad de las acciones pasadas y cómo éstas pueden dejar cicatrices profundas en los lazos más íntimos. El pueblo de Meadowbrook, ahora envuelto en la sombra del daño causado, enfrenta la difícil verdad de que algunas fracturas son tan profundas que ninguna súplica o intento de redención puede restaurar lo que una vez fue. Capítulo 10. Una despedida agridulce. En el capítulo final de la saga de Meadowbrook, titulado Una despedida agridulce, la trama alcanza su epílogo, llevando a los personajes principales, Emma y James, hacia un punto de inflexión irreversible. La historia, marcada por la traición, el arrepentimiento y el daño irreparable, culmina en una despedida que lleva consigo la mezcla agridulce de cerrar un capítulo y enfrentar el futuro incierto. El taller de James, que una vez fue un refugio creativo y testigo de momentos compartidos, se presenta ahora como el escenario de la última confrontación emocional. Cada herramienta y cada creación parecen resonar con la intensidad de los momentos vividos y las decisiones tomadas. El eco del pasado se mezcla con el presente, creando un ambiente denso de reflexión y despedida. Emma, en la serenidad de su hogar, se enfrenta a la realidad ineludible de la despedida agridulce. El jardín, que alguna vez floreció con la promesa de un amor eterno, se convierte en el telón de fondo donde se lleva a cabo el adiós final. Las flores, aunque marchitas por el paso del tiempo y las adversidades, todavía llevan la huella de la historia compartida entre Emma y James. Meadowbrook, con sus callejones empedrados y sus prados circundantes, se prepara para la despedida que marcará el destino de los residentes y el propio pueblo. La plaza central, que fue testigo de risas y celebraciones, ahora se presenta como un espacio donde los corazones se encuentran en un punto de equilibrio entre el pesar y la posibilidad de un nuevo comienzo. La cafetería del pueblo, que alguna vez fue el escenario de encuentros y desencuentros, alberga la melancolía de los momentos compartidos y las despedidas inevitables. Las sillas y las mesas, que fueron testigos de risas y lágrimas, ahora se llenan de la nostalgia de lo que fue y lo que ya no será. En este capítulo final, la carta de James, que fue la última súplica y un intento de enmienda, se convierte en un punto culminante. Las palabras, aunque no pueden deshacer el daño irreparable, llevan consigo la sinceridad de un hombre que reconoce las consecuencias de sus elecciones.
La despedida agridulce se materializa en la aceptación de que algunos caminos deben separarse para permitir la posibilidad de un nuevo crecimiento. La irreversibilidad del daño se refleja en los rostros de Emma y James mientras se enfrentan a la dura realidad de que, a veces, el amor no puede restaurar lo que se ha perdido. La despedida, como un puente entre el pasado y el futuro, lleva consigo la esperanza de una renovación personal, incluso cuando la relación compartida llega a su fin. En el taller, en el jardín y en cada rincón de Meadowbrook, los personajes y el pueblo mismo experimentan la dualidad de la despedida agridulce. La historia, que alguna vez fue pintada con los tonos vibrantes del amor y la alegría, se desvanece en la distancia, dejando atrás un lienzo en blanco donde los residentes pueden comenzar de nuevo. Una despedida agridulce cierra el ciclo de Meadowbrook con un toque melancólico pero lleno de posibilidades. La última página de esta historia no solo marca el fin de una relación, sino también el comienzo de nuevos capítulos para Emma, James y el pueblo que compartieron como su hogar.